Bienvenidos, queridos televidentes, queridas amigas televidentes. Bienvenidos a una entrega más de su programa Análisis de Actualidad, bajo los principios, bajo la claridad de análisis que solamente la comprensión que la Biblia nos ofrece en sus palabras, en sus principios, nos puede dar de nuestras realidades. Ese es el objetivo de este programa. Ustedes que nos han acompañado y nos han dispensado su directa sintonía, lo conocen. Y para las personas que nos sintonizan por primera vez, ese es el objetivo del programa. Somos un canal con principios cristianos, somos un canal sustancial y definitivamente cristiano, y este programa es parte de ese grupo de programación que hace una gran diferencia en la sintonía en sus televisores, en sus hogares. La idea es que podamos comprender un poco mejor nuestras realidades, pero sobre todo, una vez comprendidas, apuntar hacia lo alto. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde deben estar nuestros ojos? Hay un salmo maravilloso. Ustedes deben haberlo escuchado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Creo que esa es una frase que resume el objetivo de este programa. En este programa tenemos una temática sustancial, pero no únicamente de análisis de la realidad económica del país, de las alternativas frente a los horrores de violencia que ha tenido que soportar desde el pasado 9 de enero, violencia que se sigue manifestando. Ha disminuido, sí, por la intervención tan fuerte de Fuerzas Armadas y Policía, pero no ha desaparecido y tomará mucho tiempo para que estas heridas y estas actividades narcodelictivas, terroristas, delincuenciales al máximo nivel, comiencen a disminuir y despejar la vida de la ciudadanía, la paz de la ciudadanía. Por lo tanto, haciendo muy claro el anticipo de que lo que se formó durante más o menos 30 años de una mentalidad proclive a lo fácil, al dinero barato, rápido y abundante, como lo dijimos en el programa pasado, a una mentalidad que fue tolerante con una serie de aspectos degenerativos de la estructura de valores del Ecuador. Esa mentalidad que se vino formando durante décadas, no fue de la última década, fue principalmente sí de los últimos 10, 15 años, pero no únicamente, mucho más atrás, también lo mencionamos en el programa anterior. Frente a esa mentalidad es que queremos proponer a todos ustedes reflexiones, y quiero comenzar por una noticia que realmente perdida en medio de la violencia, que los grupos delictivos, que el ejército, que el IVA, la discusión en la asamblea, que la consulta popular, un tema que pasó totalmente desapercibido, pero que es un tema absolutamente demostrativo de un Ecuador que se corrompió gravemente en todos sus niveles. A producción y por cortesía de Ecuavisa, pido que ustedes puedan ver una noticia que pasó metida debajo del tapete entre tantas cosas feas y graves, pero esta no deja de ser ni horrible ni gravísima y sobre todo afrentosa. Van ustedes a ver por qué. Adelante, por favor. El Consejo de la Judicatura analiza sanciones para los responsables del archivo definitivo del proceso por peculado en la compra de los helicópteros DRUV. En octubre pasado, la negligencia de la Corte Nacional provocó la caducidad del caso y se ratificó de forma definitiva el sobreseimiento de los 18 implicados, entre ellos los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce y altos oficiales de la Fuerza Aérea. El tribunal se demoró 85 días en convocar a la audiencia, cuando el plazo máximo que contempla la ley es 60 días. Entonces los jueces Marco Rodríguez y Byron Guillén aclararon que apenas estuvieron un día en conocimiento de la causa. La ponente fue Mercedes Caicedo, quien también deslindó responsabilidad. El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el primer informe sobre lo ocurrido. ¿Y qué pasó?
No se instaló la audiencia el 14. Nunca se convocó, señor presidente, porque vuelvo, repito. Nunca se convocó. Se convocó. O sea, la audiencia nunca se convocó. Durante los 60 días del trámite, hubo pedidos de vacación y cambios de jueces. Estuvieron a cargo Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena, y por menor tiempo, Carlos Pasos. Pero la Judicatura también investiga la posible responsabilidad de funcionarios administrativos, como secretarios, coordinadores o personal de talento humano de la Corte Nacional. Dieron un plazo de 15 días para la entrega del informe final con el que tomarán una resolución. Y tiene que tomarse una resolución al respecto. No puede ser que un delito, porque esto sí es un delito, de peculado, vinculado indisolublemente a un asesinato de un general honorable de esta república, el general Jorge Gabela, que fue asesinado a la entrada de su casa. Supuestamente, primeros indicios en esa época, los investigadores, supuestos indicios de delincuencia que le querían asaltar. Lo mataron a la entrada de su domicilio, no le robaron ni la billetera, no le robaron nada de lo que tenía puesto, lo mataron al general Jorge Gabela y después, claro, se fue sabiendo dónde, cómo y por qué. El general Jorge Gabela sufrió las consecuencias de haber denunciado una negociación infame por más de $80 millones en helicópteros chatarra adquiridos en la India. Y eso al Ecuador le costó $80 millones, pero a la familia Gabela le costó la vida de su esposo, padre, y a la República del Ecuador un general honorable. Por eso murió. Y ahora que los asistentes amanuenses, que el juez estuvo un día, que el otro, señores del Consejo de la Judicatura reconstituido, señor presidente del Consejo de la Judicatura y nuevas personas que hoy están sentados en el lugar donde se sentaron unos cuantos que llegaron y se dilapidaron millones de dólares en la compra de un programa informático. Hoy están en la cárcel esos. Hoy los que ustedes han recompuesto y están dando un rumbo correcto a las decisiones del Consejo de la Judicatura, les pedimos, la verdad nos hace libres, dice la Biblia. La verdad y la justicia también lo dice la Biblia. La justicia engrandece la nación. El pecado, el hacer las cosas mal, es una ofensa de las naciones. Y si ustedes, nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, destituyen a quien tengan que destituir, porque, había solo 60 días de plazo para la audiencia que tenía que resolver la culpabilidad de un montón de gentes, oficiales de la Fuerza Aérea, oficiales del Ministerio de Defensa, 2 ministros, entre ellos, había 60 días y se les fue a 85. Caducó el proceso, todo el mundo inocente, ¡viva la fiesta! Ustedes, señores miembros del Consejo de la Judicatura, tienen la oportunidad de dar una muestra de que hoy el Ecuador tiene gente que reacciona y que va a reaccionar frente a la infamia, frente a la componenda, frente a la desidia, aunque no haya componenda. Pero tiene que reaccionar la justicia, porque la justicia engrandece a la nación cuando se la hace. El dejar las cosas como las dejaron, inocente todo el mundo, $80 millones perdidos. ¿Por qué? Porque como hubo un seguro, entonces la pérdida no fue nada para el Estado. Sí, y el proceso doloso de la adquisición de los helicópteros, ¿eso no es delito? ¿La muerte del general Jorge Gabela tampoco es delito? La justicia engrandece la nación, Consejo de la Judicatura. Ustedes tienen la oportunidad, hoy los nuevos miembros tienen la oportunidad de hacer la diferencia que mostrará a todo el sistema judicial que si hay hombres y mujeres ecuatorianos como ustedes hoy, que toman la responsabilidad de poner orden en la vida de la República. Claro, esta noticia pasó totalmente desapercibida frente a eventos como la situación económica, la violencia, etc. Pero para poder analizar algo que resume a todo, que engloba a todo, como es la situación económica del país,
Vamos a tener un invitado el día de hoy, ya conocido de todos nosotros, apreciado amigo que siempre, gracias a sus dones de catedrático, de profesor universitario y sobre todo su enorme experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas públicas y del conocimiento de esta materia, el economista Esteban Melo, cuya semblanza la pasamos a continuación y luego de la semblanza vamos a ver la primera noticia que nos da una panorámica de qué es lo que hoy está ocurriendo como una foto de la economía desastrosa del país. Adelante con la semblanza de nuestro invitado y luego directamente la noticia cortesía de Teleamazonas. Esteban Melo Jácome, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y experto en dirección de entidades financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorro y Fundación Carolina. Experiencia profesional como liquidador, Banco Nacional de Fomento, superintendente de bancos, encargado, intendente general de gestión institucional, Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Público, Coordinador Nacional de Inclusión Financiera, Banco Central del Ecuador, Director de Servicios Bancarios Nacionales e Internacionales, Banco Central del Ecuador, Administrador, Banco de Préstamos en Saneamiento, entre otros. También ha ejercido la docencia en instituciones como Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de las Américas, UDLA, Universidad de los Hemisferios. En el año 2010, y con el auspicio de las Naciones Unidas, brindó asistencia técnica a la República de El Salvador en la estructuración de un fondo de liquidez para su sistema financiero y ha representado de manera permanente al país en reuniones de trabajo, eventos y seminarios. Hola, ¿qué tal? Sí, empecemos por revisar el déficit fiscal con el que cerró el país en 2023. Este sumó 5.373 millones de dólares, cifra muy similar al primer año de pandemia. La preocupación del gobierno es que no se registran ingresos que permitan cubrir los gastos y las deudas. Por ejemplo, las cuentas indican 4.547 millones de dólares en atrasos. De ese valor, el 49% corresponde a la seguridad social, 24% a los gobiernos autónomos descentralizados, otro 24% a proveedores y 3% consta como otros. Y aunque el gobierno asegura que busca hacer ajustes en el gasto, el 90% corresponde a salarios de médicos, profesores, militares, policías, jueces. Escuchemos lo que dijo al respecto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Pone en riesgo a todas las instituciones y a toda la economía del país de forma importante, incluido hasta la dolarización. Si es que no se toman las medidas, se siguen acumulando atrasos, seguimos con flujo de caja deficitario, tendríamos problemas adicionales de pagar a la seguridad social, a los gobiernos autónomos descentralizados, nos complicaríamos en los pagos de sueldos del sector público y obviamente esto complicaría todo el funcionamiento de la economía y entraríamos a riesgos que no los queremos ni siquiera pensar. A esto sumemos que el riesgo país supera los 2.000 puntos y con todo el panorama que tenemos no hay la capacidad para acceder a créditos internacionales. De allí que las medidas que se han tomado buscan de alguna forma hacer que el barco no se hunda. Entre esas medidas están las autorretenciones a 510 empresas grandes, incluidos los bancos, con lo cual se obtiene 1.300 millones de dólares. La remisión tributaria que dejaría 546,6 millones y además se mantiene el ISD en 3,5% y no se redujo al 2%. A esto habría que sumar, dicen las autoridades, el incremento del IVA al 15% y solo así se podría solucionar en algo la situación fiscal. Con esto me despido. Ese es el panorama. Resumamos. Alrededor de 5.400 millones de dólares ya no pudo pagar el Ecuador a todo aquel a quien el país le debe
interno o externo, ya no pudo pagar el año pasado 5.400 millones de dólares. Si a eso le sumamos que si no se ajusta debidamente la economía en este año 2024, habrá otro déficit que hay que cubrir de alguna manera, y además, imprevisto, como el ocurrido a raíz del 9 de enero, que exige la ocurrencia de nuevos y frescos recursos para sostener este conflicto interno que ha sido declarado en contra de los grupos terroristas narcodelincuenciales en el Ecuador. El tema de la economía es crítico, grave. Para comprender mejor y analizar sobre todo la actitud de la gente, la actitud de los políticos, a quienes ya el gobierno les ha dado una propuesta y los políticos legisladores, tienen la obligación de revisarla y de despacharla de manera pronta, porque los recursos para la policía y para el ejército son desde el día que salieron a patrullar. Para comprender esta situación en términos sencillos, tengo el honor nuevamente de que esté aquí con nosotros el economista Esteban Melo Jácome. Su semblanza ustedes la han visto, abusando siempre de su gentileza, de su generosidad y sobre todo, siempre lo digo, de su capacidad de síntesis, de explicar sencillamente como profesor universitario que ha sido y es, no solo de una, de varias universidades. Economista, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y dentro de esa línea que nos hemos procurado mantener en las explicaciones, en las invitaciones anteriores, ¿qué impresión debería tener un ciudadano ecuatoriano cuando comienzan a aparecer todas estas cifras magníficas, enormes, gigantescas, yo diría hasta inmanejables? ¿Qué debería sentir o pensar el ecuatoriano sencillo que muchas veces o no las comprende o no le llegó toda la información para saber en qué estado está su patria y él mismo como ciudadano? Gracias, doctor Larco, por la invitación. Para mí es un gusto, al contrario. Muchas gracias. Así es. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, tiene ya una preocupación muy real y no es que no entiende la situación. Entiende claramente porque ya empieza a sentir en su bolsillo, en su economía, en la de la familia, esta triste situación que estamos viviendo. Compleja y triste situación porque no hay recursos en la economía. Habíamos comentado en alguna invitación que usted tuvo la gentileza de hacerme y se está cumpliendo. Más de 5.000 millones de dólares es el déficit con que cerró el año pasado. Son como 5.700 millones de dólares. Si seguimos a este ritmo, en este año, en el transcurso de este año, el déficit será mayor. Y si no se hacen los correctivos necesarios, cerraremos con un déficit de más de 10.000 millones de dólares. Pero no llegaremos con ese oxígeno hasta cierre de año para poder ver un déficit tan alto. Por eso hay que corregir en el camino esta situación. ¿Cómo se corrige? Generando recursos. Con el IVA, sí, del 12 al 15%, el incremento del 3% adicional del IVA generaría al Estado un aproximado de 1.300 millones de dólares adicional al año. Obviamente en lo que ya correría de este año hasta que aprueben serán unos 150 millones menos, quizá 1.100 y pico de millones de dólares que ingresarían para cubrir en algo este déficit, en algo. En el mejor de los casos, 1.300, pero ya estamos endeudados, impagos de más de 5.700 del año pasado nada más. O sea, ¿verdad? No alcanza. Es decir, me equivoco si yo puedo decir que el ecuatoriano en realidad puede tener algunas preocupaciones, pero como que no alcanza a dimensionar la necesidad y la urgencia de entrar a corregir las finanzas del Estado, porque si no las corregimos a tiempo, esto va a rebotar sobre seguridad social, sobre sueldos y salarios en el sector público, es decir, va a afectar
la ola le va a revolcar a todo el mundo. ¿Me equivoco en eso? Así es, hay un riesgo muy alto que se deje de pagar sueldos, salarios, jubilaciones, es muy alto. El problema es terriblemente grave. Hay que tomar estas decisiones. El 3% del IVA no va a alcanzar. Y aún así, eso es un pedazo. Y para cubrir solo el déficit con el que cerramos el año pasado, tendríamos que duplicar el IVA del 12 al 24%, algo nada lógico, imposible ahora, ¿no es cierto? Para poder cubrir solo el déficit con el que cerramos el año pasado. Y comenzar a hacer una serie de cosas. Yo le quiero pedir, economista, que usted en su bondad nos acompañe a revisar una serie de noticias relacionadas a este tema de la economía y en particular de este trámite que se está haciendo para ver si al menos en el IVA hay una esperanza de poder recaudar algo, como usted lo ha dicho muy bien, algo de lo que es necesario, aunque no es suficiente. Y para ello quiero, luego de este descriptivo general, cortesía de Teleamazonas, que lo acabamos de ver, quisiera que, cortesía también de Teleamazonas, podamos comenzar a ver una primera noticia respecto de IVA, el tema de la justificación del planteamiento de que se eleve su tasa de 12 al 15%, 3 puntos más. Adelante, por favor, esta noticia cortesía de Teleamazonas. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y su equipo justificaron este lunes en rueda de prensa la necesidad de incrementar el IVA al 15%. Sostienen que esta es la única forma de financiar la guerra interna que vive el país. El ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra puede ser de aproximadamente 1.020 millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Si se incrementan 3 puntos al IVA, anualmente se lograría recaudar 1.306 millones de dólares. Si el proyecto de ley es aprobado en la Asamblea, el cobro iniciaría en marzo y con ello el monto bajaría a 1.071 millones de dólares. Según esta cartera de Estado, el IVA es un impuesto de fácil recaudación y que no afecta a los más pobres. Todos los alimentos fundamentales de la canasta básica no pagan IVA. Los medicamentos no pagan IVA. Los servicios básicos, agua y luz, no pagan IVA. Dice además que Ecuador tiene el tercer IVA más bajo de la región, pues en Perú es del 18% y en Colombia 19%. Vega cree que por esas y otras razones técnicas, la Asamblea debe apoyar el proyecto de ley. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación. Y frente a propuestas de que sean otros los sectores que financian la guerra, dijo que es momento de que todos colaboremos. Las empresas grandes están pagando parte de la cuenta, los bancos están pagando parte de la cuenta y los ciudadanos de clase media para arriba también estamos pagando a medida de nuestras capacidades parte de la cuenta. Recalcó que en el proyecto de ley no consta un tiempo determinado para el incremento del IVA, pues se desconoce cuánto durará el conflicto interno. Sin esta salida, sostiene que además de no poder financiar la seguridad, también corre riesgo el pago de pensiones jubilares y salarios de servidores públicos. Lo acabamos de decir con el economista Melo. El riesgo no solamente es no tener plata para poder dar lo necesario a la policía y al ejército para que pongan orden en este conflicto interno, tipo guerra interna que tenemos aquí en el país. El riesgo es mucho más amplio si es que no hacemos algo pronto para equilibrar las finanzas públicas. Lo dijo el economista Melo hace un momento, lo dijo en su momento también el ministro de Finanzas, lo afirmo también en conocimiento de las circunstancias. Pero frente a una de esas soluciones, la del IVA, ¿cuál fue la inmediata reacción de los asambleístas en esta nueva emisión de asambleístas 2023-2024? Veamos cuáles fueron las reacciones de los doctos asambleístas. Cortesía de Teleamazonas. En la Asamblea inició el trámite al proyecto de ley económico urgente con el que el gobierno busca obtener recursos para financiar el conflicto armado interno. Este lunes se reunió de manera virtual la Comisión de Desarrollo Económico y abocó conocimiento de la propuesta, que plantea un incremento del IVA del 12 al 15%. El objetivo es ganarle la guerra al terrorismo, al narcotráfico, a la violencia, y esa guerra se gana también aportando cada uno de los ciudadanos
Cuando el proyecto llegó, la gran mayoría le dijo no al incremento del IVA. Ahora le ponen al menos 3 condiciones. La primera, quieren conocer cuál es el presupuesto que necesita el gobierno para financiarse. La segunda, que se establezca un tiempo de duración del incremento. Y la tercera, que los recursos se usen solo para seguridad. Para evitar que existan desviaciones claras del recurso económico, una cuenta única, una temporalidad específica. En el Partido Social Cristiano su postura de no incrementar impuestos se mantiene. Tienen lista la propuesta de que se cambie a una contribución especial y temporal. Depende también cómo la presente la planificación del gobierno, porque puede ser un año, quizás puede ser 2 años, pero no puede ser permanente, porque también se está beneficiando a otros sectores que no es el momento. En la Revolución Ciudadana, en cambio, las alternativas pasan porque se grave un impuesto especial y temporal a la banca, las telefónicas y las grandes empresas, pero no el IVA. Los únicos que han ganado en los últimos años han sido los bancos. Nosotros estimamos que tendríamos la recaudación de promedio a los 4.000 a 5.000 millones de dólares. Los legisladores de ADN están dispuestos a recibir todas las propuestas, aseguran, y que salga de allí una sola, pero en consenso. Estamos prestos a que en un debate en la comisión pertinente pues se pueda ver opciones. El gobierno es un gobierno abierto a todo tipo de opciones que se puedan presentar. Pero la idea central y el espíritu de esto es ir encontrando soluciones que ya realmente puedan dar una ejecución concreta a toda la problemática social que estamos viviendo. El plazo de 30 días para tramitarla está corriendo. Afortunadamente, este tipo de proyectos económicos urgentes tiene, de acuerdo a la Constitución, un tiempo dentro del cual el legislativo tiene que pronunciarse sí, no, cómo. Punto. Si no lo hace, el proyecto se aprueba por el Ministerio de la Ley en la forma como fue enviado. Solamente un comentario muy breve antes de ir a la parte de la explicación técnica por parte de nuestro invitado, el economista Melo. Pero conociendo algo de las realidades, como creo que se conoce por mi parte, de las realidades de la economía, el sistema tributario, en fin, conociendo algo de las realidades, cuando vemos ciertas reacciones y ciertas actitudes y ciertos pronunciamientos, no de todos, pero sí de algunos legisladores, digo, qué bueno sería tener en la próxima consulta una reforma constitucional que obligue a que los asambleístas tengan algún grado académico de preparación. Porque realmente, no cabe otra expresión sino decir que publican su ignorancia. Y claro, uno puede ignorar muchas cosas. Pregúnteme a mí sobre un tema de física nuclear, ignoro. Pregúnteme un tema sobre alguna otra materia especializada, biología, ignoro. Todos ignoramos bastante de lo del mundo que nos rodea. Pero cuando a mí me mandan a hacer una tarea y yo ignoro la tarea que tengo que hacer, ahí sí podemos decir que somos unos verdaderos y tristemente ignorantes, porque lo que debemos conocer para poder hacer bien, no lo sabemos. Y ese es el problema de que la democracia ecuatoriana haya abierto tanto que no importa ni si estudió, no estudió, fue un buen estudiante, un mal estudiante, no importa, con tal de que llegue con los votos necesarios, no importa si después literalmente ve pasar las vacas volando, no entiende. Y el problema de la economía del país es un problema harto complejo, como lo acaba de decir el ministro de Finanzas y como lo va a explicar aún más detalladamente nuestro invitado de hoy, el economista Esteban Melo. Economista Melo, ¿es sustentable o son sustentables las objeciones que hemos oído por parte de los asambleístas que se oponen a que el IVA sufra una modificación pequeña de 3 puntos del 12 al 15%? ¿Nos pone eso por encima de varios países de América? ¿Cuál es la realidad actual y la perspectiva de esta reforma del impuesto del IVA? Así es. La visión que tienen muchos asambleístas, lamentablemente, es como usted dice, producto de la ignorancia o producto muchas veces de los intereses políticos y nada más. Tenemos ¿Y cuál países sería, perdón vecinos, que le interrumpa, ¿y cuál sería el interés político de oponerse a la subida del IVA? ¿Simplemente quedar como grandes defensores del pueblo? Claro, ese es el objetivo.
O sea, estoy defendiendo que no le saquen dinero del bolsillo al pobre ciudadano, pero vamos a lo técnico, a lo claro. De los 340 y pico de productos que forman parte de la canasta básica, más de 200 productos no tienen IVA. Cuando yo voy a la tienda, el ciudadano va a la tienda a comprar leche, pan, huevos, harina, legumbres, frutas, no hay IVA. No paga IVA. No paga IVA. Esos productos no generan el pago del tributo del IVA. No generan pago del IVA, es decir, que no es que vamos, para poder comer, a tener una afectación muy grande en el incremento del IVA. El incremento del IVA está para comprarme un auto, refrigeradoras, la telefonía celular también tiene incremento del IVA, es decir, para bienes que no son de un consumo de supervivencia, de comida, ¿no es cierto? El del día a día no paga IVA. No paga IVA. Ya. Cuando usted necesita comprarse un nuevo par de zapatos, sí va a pagar IVA. Sí, voy a pagar IVA. ¿Y me voy a cuántos tomar zapatos un traje, diarios? Pago IVA. Me compro una corbata, pago IVA. Pero no me estoy comprando pares de zapatos todos los días. Claro. Le mando al zapatero a arreglar mi par de zapatos y no paga IVA. Y no pago IVA. Y el pago del IVA, muchos analistas indican que es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a bajar el consumo totalmente y no es tal. No es que el impuesto del IVA es regresivo el impuesto del IVA si lo duplico del 12 al 24%, cosa ilógica y que no aplicaría y necesitaría hacerlo el gobierno para cubrir el déficit, pero ese no es el camino. Con el 3% de incremento del IVA vamos a tener un adicional de 1.200 millones de dólares que van a ayudar a cubrir dos frentes, el de la guerra interna y la situación económica para poder pagar sueldos, salarios, jubilaciones, ¿no es cierto? Pero estos recursos no son suficientes. Cuando escuchamos incremento del IVA, el asambleísta dice que pague la banca. Siempre le tenemos a la banca en la mira como el que tiene que pagar. Y es cierto que tiene utilidades la banca. La banca cerró con unas utilidades de 700 millones. Pero analicemos otros temas más al detalle, más técnicos de los impuestos y de las imposiciones a la banca. En el año del COVID, cuando estuvo de superintendenta de bancos nombrada, designada, la ingeniera Ruth Arregui Solano, que tuve el gusto de participar en su administración, ¿qué es lo que se hizo? A la banca se le ordenó capitalizar sus utilidades para darle fortaleza financiera y resistió y pasamos la etapa del COVID. No son impuestos, es cierto. Expliquemos esto de capitalizar las utilidades. Significaría que lo que ganaron en ese año va como capital de trabajo para dar más créditos a la gente. Para fortalecer y de acuerdo y así está funcionando, a la determinación de cobertura técnica de Basilea, tenemos una banca que está cubriendo con su capital sus operaciones. Yo sé, esto no es impuesto, sí es, así es, tiene toda la razón. Pero hay otra parte que no sabe el público en general y es que toda la banca, los 24 bancos tienen que aportar a su organismo de control un porcentaje de sus activos de acuerdo al porcentaje a la superintendencia de bancos. El Código Orgánico Monetario Financiero, en su disposición general 10ª, dice sus recursos deben ser depositados por los bancos en la cuenta corriente única del Tesoro. Desde hace muchos años, no el año pasado, varios años que vamos desde el 2014, ¿qué es lo que sucede? Que entran estos recursos al Ministerio de Finanzas, a la cuenta corriente única y, por ejemplo, estos recursos que fueron, por ejemplo, de 60 millones, ni 20 millones tiene el organismo de control. Los 40 millones ya se toma el Estado para otro tipo de gastos. Multipliquemos 40 y 50 millones que ya se toma de este dinero que no le entrega al organismo de control, afectando la supervisión bancaria. Y no cuento esto porque yo lo he oído. Yo personalmente he ido al Ministerio de Economía a decir que por favor desembolsen los recursos que la banca le asigna de acuerdo a la ley a la Superintendencia de Bancos y no entrega porque necesitan hacer otro tipo de pagos. Es decir, la banca sí contribuye. Sí, ahora, contribuye la pregunta... en eso, digamos, ya más de 300 millones ha contribuido. Pero digamos, olvidémonos, digamos que no ha contribuido.
tiene que contribuir. Puede Adicionalmente, contribuir podría un poco hacerlo más. un poco más. Un poco, perfecto. Pero también tienen que contribuir otras empresas, no necesariamente financieras, que tienen mayores rentabilidades que la misma banca. Entonces, por ejemplo, el sector industrial, el sector de comercio, ¿sí? Tienen ingresos mayores que la misma banca y que también deberían contribuir. Está bien, si tenemos que contribuir todos, contribuyamos la lucha es todos. de todos, digamos. Exacto, no tengamos en la mira solo la banca tiene que contribuir, la banca tiene utilidades. Hay muchas mayores utilidades que tienen otros sectores de la economía. Y no hablo como defensor de la banca, porque personalmente yo he puesto en su momento denuncias a banqueros y han ido a la cárcel. Así es. Que no estoy y usted Así conoce. es, yo lo conozco muy entonces bien. no es que estoy defendiendo. Perdóneme, el buen banquero y el mal banquero. Un par de banqueros fueron a parar en la cárcel, fue precisamente por la valentía que usted tuvo en su momento de hacerlo, jugándose la vida. Así es, Eso sí si hay que alguien- decirlo bien claro, queridos televidentes. Por si alguien piensa que... Ni su servidor, ni el economista Melo estamos afiliados a ningún grupo político, ni defendemos la posición de ningún grupo político. Somos independientes y queremos serlo y seguir siéndolo para poder ofrecer opiniones equilibradas, que transparenten las cosas para que ustedes puedan comprender mejor lo que está pasando. Y vieron lo que está pasando con el tema de la discusión del IVA, que cómo va a agravarse al pueblo ecuatoriano. Yo quiero pedirle a producción que podamos poner en pantalla para los televidentes el cuadro, son varios cuadros, unos pocos cuadros, en donde se indica qué productos no generan pago de IVA en el Ecuador. Y el economista Melo los puso así en un genérico grande. ¿Qué productos, en términos prácticos, paga la carne, paga el pollo, paga el fideo, paga el arroz, paga la papa, paga o no paga IVA, economista? No, no paga IVA. Nada. Hay otros productos que sí pagan IVA, los que estábamos hablando. Y una cosa muy importante que se me puede olvidar en decir, se ve tan... Ay, perdón. Sí, es importante porque tenemos este rato en pantalla todos esos productos que en general usted los puso bajo un denominador común. Alimentación no paga IVA, de tal manera que no hay afectación al pueblo ecuatoriano cuando para poder alimentarse no tendrá subida de precio por causa del IVA. No debería, salvo que la especulación y la viveza criolla de unos cuantos quieran acelerar. Ahora, productos que sí pagan IVA, ¿verdad? Perfecto. Ahí tenemos productos que sí pagan IVA, que son cuáles en general. Electrodomésticos, automóviles, las telecomunicaciones, los teléfonos, pagan perfumes. IVA. Perfumes, si quiero tener un rico perfume, pues tengo que pagar IVA. Pero la salud no paga IVA, la medicina no paga IVA. Usted va donde un médico, no puede el médico cobrarle IVA la en factura con IVA. Ni no la puede. medicina que voy a comprar voy a tener que pagar IVA. Tampoco. Tampoco. Es decir, el IVA, yo podría decirlo de alguna manera, es un impuesto bastante democrático, porque no afecta a los que tienen menos, pero que compran estrictamente lo necesario, y sí toca a los que sí tienen y compran un poco más de lo necesario o mucho más de lo necesario, y con lujo sobre todo, y sobre todo de lujo. Sí, Juan Pueblo todo no eso- paga IVA cuando se sube en el bus. No. El señor que tiene recursos sí paga IVA cuando se compra el vehículo de lujo del año o el vehículo del año, lo que sea. Ese sí paga IVA, es decir, es muy democrático. Así es. Entonces, una parte se financia con IVA. Contestando su pregunta anterior, nuestros países vecinos pagan IVA más que lo que nosotros pagamos. Colombia, Perú están pagando sobre el 17% de IVA y van a subir. Y por cierto, Colombia, el ministro, la semana pasada, el ministro de Economía dijo que van a seguir
bajando los niveles de subsidio a los combustibles. Eso es, ojo, otro punto. No dejemos de lado la focalización de los combustibles. Si no se focalizan combustibles, no podemos seguir pagando como Estado más de 3,000 millones en subsidios a los combustibles, que es como subir un 12% más de IVA. Economista Melo, a ver, supongamos que usted es el ministro de Economía y Finanzas y el presidente le dice, la guerra nos obliga a tomar la decisión inmediata. Hay 15 días para solucionar el problema. No tenemos plata ni siquiera para comprar los combustibles, porque el Ecuador no produce los combustibles que consume. Tenemos que sacar del bolsillo para comprar en el exterior gasolinas y diésel y gas y traerlo al Ecuador para venderlo más barato. Eso se llama subsidio, la diferencia entre lo que le cuesta importar menos lo que recauda por cada unidad, galón o bombona de gas. Esto el Estado lo absorbe, pero el Estado somos todos. Es decir, nos autoengañamos con el tema del subsidio porque gastamos mucho combustible porque es barato, pero resulta que de nuestros impuestos no tenemos para otras cosas porque nos hemos gastado en subsidios. Es un cáncer, es un círculo vicioso. Por lo tanto, si usted es ministro y el presidente le dice, un mes, no aguantamos más. Señor presidente, no podemos sacar petróleo del Yasuní para exportar, pero los derivados subsidiamos más de 3,000 millones. Necesitamos urgentemente focalizar. Hay un costo político, sí hay un costo político, pero este presidente hemos visto que se está fajando. Yo nunca he sido afiliado a ningún partido y nunca me ha importado el color del gato, sino que cace ratones, como le dije la otra vez. Así es. Porque en última instancia chino, eso es el proverbio chino de Mao Zedong. El color del gato no me importa que case los ratones. Y no que hable bonito, que haga bien las cosas. Tenemos un presidente que no tiene un lenguaje muy abierto, muy clarísimo, pero es muy directo en las cosas y en la ejecución. Yo siento que está siendo directo y esperemos que siga así. Y algo grande que hay que reconocer, sabe rectificar a tiempo. La jueza constitucional le mandó las 11 preguntas iniciales, que no estaba obligada a hacerlo, y le dijo, para ayudarle, señor presidente, ¿se ratifica? ¿Y qué dijo el presidente? Retiro lo de los casinos. Porque esa pregunta, yo no sé por dónde ni por cómo se fue, pero reconoció el presidente y la retira. Poner casinos con la violencia que vivimos alrededor de un casino. En Las Vegas la prostitución está ratificada desde los 10 años, creo que están ahí. Entiendo. Habrá cómo mejorar el tema de la consulta, probablemente ya en la mecánica habrá cómo mejorar, etcétera. Sí. Pero, a ver, reconozcamos que al menos en el tema de poner al ejército y a la policía full en las calles y bien parados, ahora sí, en las cárceles, el tema muestra que el hombre va con fuerza. Sí, va con fuerza, entonces, pero el dinero... Ya, exacto. Pero el dinero se ve Vamos cuando a hacer vemos un juego. las noticias. Yo soy el presidente, usted el ministro de Economía. Usted tiene carta blanca para poner 3, 4, 5, 6 medidas, las que sea, en este momento para solucionar el problema del déficit, porque nos vamos a quedar sin dinero, señor ministro. Y necesitamos tener dinero para sueldos y salarios, seguro social para que los jubilados no dejen de percibir sus pensiones, policía y fuerzas armadas para que los operativos puedan ocurrir y la delincuencia no nos gane la batalla, entre otras cosas. Por lo tanto, usted acaba de esbozar: 1, subsidios, 3,000 millones de dólares. 2, IVA, 1.200, 1.300 millones de dólares. 4.300 millones de dólares, señor ministro. Pero del año pasado ya heredamos 5.700. Nos falta como cerca de 2.000 millones. Ya. Los gobiernos autónomos descentralizados que están retrasados también en sus pagos tienen que ajustarse los pantalones y hacer los pagos respectivos que necesitan y aguantar. Y además, un gobierno autónomo descentralizado tiene que aprender a generar sus recursos, no solo regresarle al gobierno que le dé una asignación presupuestaria. El BEDE ya les hace créditos que se les descuenta de las asignaciones que todavía no tienen. Entonces, eso ayuda en parte
Y claro que afecta a la economía del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, pero aguanta los pagos que tiene que hacer porque no hay la asignación. Pero los gobiernos autónomos descentralizados deben en sus poblaciones, que llegaron de una manera política, ¿sí?, conversar con su gente y empezar a generar recursos propios para empezar a cubrir sus necesidades. Y gastar de acuerdo a sus propios ingresos. Y gastar de acuerdo a sus propios ingresos. No puedo festejar la fiesta trayendo a 50 o a 100 cantantes. Tal vez con 2 lo hago. Así es. Para las fiestas que tengo. Y por último, con cantantes locales, no como han acostumbrado a hacer trayendo internacionales carísimos y demás. Eso es por poner un ejemplo. Entonces los GATS tienen que también ajustarse un poco sus cinturones. Y el gobierno entregar a los GATS los recursos con la prioridad que se requiere. Y los ministerios de instituciones públicas también. Los ministerios de instituciones públicas también. Todo el sector público tiene que ser normalizado en cuanto al funcionamiento del trabajo de sus funcionarios. No pueden existir cantidad de personas que estén rotando a una velocidad como ventilador en las instituciones y que no tengan certeza de estar en su trabajo, que se hagan rápidamente una profesionalización, sí, de los puestos y se dé un nombramiento a las personas. Porque en todas las instituciones públicas siguen saliendo jubilados, pero siguen en el aire las personas que están trabajando ahí. Sale un jubilado, entran 2 o 3 personas a hacer su trabajo con contrato. Ninguno de los 3 se siente fijo y su dedicación no es tal como que si participara en un nombramiento, en un concurso para el nombramiento que entre. Es decir, regularizar. Exacto, y su trabajo no reditúa. El tema es muy, muy complejo. Pero a donde yo quiero llegar es a que, de verdad, tenemos que formar conciencia, ciudadanos, de que tenemos que hacer, lo dijimos ya hace meses en este programa, el 2024 es un año crítico y tenemos que aprender y estar dispuestos a hacer sacrificios y ajustarnos, todos sin excepción, todos. Aquí no hay, solo cobren a los muy ricos. Que les cobren, sí, pero todos tenemos que contribuir, porque si todos no hacemos un solo frente común y no hay dinero para que el Estado funcione bien en estas áreas que hemos comentado, y sobre todo, por urgente, el tema seguridad. La seguridad no le van a caer al rico, ¿no? No le va a caer solamente al rico. La seguridad es un tema de todos. Matan en los barrios más pobres, matan y secuestran y cobran vacunas en las clases medias altas, los comerciantes. El problema de la seguridad es un problema de todos, por lo tanto, todos tenemos que hacer nuestra parte. Pero quiero invitar para que todos ustedes, junto con el economista Melo, nuestro invitado, veamos una reacción, una nota muy interesante, cortesía de Teleamazonas, la reacción como la ministra de Gobierno en el seno de la Asamblea literalmente les retó a los asambleístas que discutían que sí, que no, que un punto menos, que el IVA, que otra cosa. Vean ustedes cómo la ministra de Gobierno les retó en plena asamblea. En lo que sí están de acuerdo el gobierno y la asamblea es que el país debe reunir recursos urgentes para financiar el conflicto armado interno. El desacuerdo está en el cómo hacerlo. Este miércoles 3 ministros de Estado comparecieron en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde se trata el proyecto de ley urgente que busca subir el IVA del 12 al 15%. La ministra Mónica Palencia pidió el apoyo a los legisladores en duros términos. Si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA 3 puntos. Es lo mínimo que podemos hacer. Ponernos la camiseta de ecuatorianos. Para atender la crisis de seguridad, el gobierno necesita al menos $1.000 millones. Está en manos de la Asamblea poder reunirlos, dijo el viceministro de Gobierno Esteban Torres. Un llamado democrático, ya que estamos en la Asamblea, a que las distintas bancadas
los asambleístas independientes también no le den la espalda al país, no le den la espalda al gobierno en un momento muy delicado. Realmente hay problemas con las finanzas públicas. El gobierno del presidente Daniel Noboa le apunta al IVA porque este impuesto permitirá una recaudación inmediata, defendió el SRI. Estos 3 puntos porcentuales implicarían un aumento en la recaudación de 1.300 millones adicionales. Sin embargo, en las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano mantienen su posición de obtener los recursos de otros impuestos. Relacionados al incremento del ISD, a un impuesto a las grandes fortunas, entonces opciones hay, un impuesto, una contribución a los bancos. La banca, que ha generado 2.200 millones en utilidades en los últimos 2 años, puede pagar una contribución extraordinaria, al igual que la minería. La presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, dijo que las propuestas que aquí se han hecho no reemplazarán a la del IVA, pero que sí se podrían incluir en el proyecto. Nosotros nos mantenemos en que la propuesta de aumentar el IVA 3 puntos, nos mantenemos en firme con esa propuesta. Ya hoy se han expuesto otras medidas como focalización de subsidios, impuestos a las utilidades de la banca. Esta mesa legislativa espera tener listo el informe para primer debate este domingo 21 de enero. Muy bien, impopular podrá ser, pero bien parada la ministra de Gobierno, viuda de un gran ecuatoriano, de un hombre a quien tuve el gusto de conocer, y no solamente conocer, sino de trabajar junto a él en un programa que hoy repercutió y que hoy está en proceso de ejecución, la mejora del sistema universitario. El sistema de ciencia y tecnología del Ecuador estuvo a cargo de Francisco Huerta Montalvo, un ecuatoriano de verdad de valor, un hombre de valor y de otro hombre de valor también fallecido, un cristiano además de primera línea, el ingeniero Óscar Aguirre Alonso. Mis respetos. ¿Qué autoridades? Yo nunca olvidaré Francisco Huerta cuando reunía a todo su equipo de trabajo, yo era el asesor jurídico, y decía, pregunta ingenua, ya sabíamos que venía la respuesta, bien hecha, pero él quería razonar, quería motivar. La viuda de Francisco Huerta, la ministra de Gobierno, los retó. ¿Y vieron ustedes la reacción ideológica? Es que hay que cobrar a las grandes fortunas, hay que cobrar a las grandes fortunas. Solo aprendieron a repartir lo que otros saben hacer, nunca aprendieron a hacer lo propio para repartir de lo propio. Esa es la realidad, como se ha dicho tantas veces, de estas mentalidades pseudo-socialistas, porque si socializaran de lo propio, se les creería, solo socializan lo ajeno. Y solo socializan la pobreza, como podemos ver los ejemplos de Venezuela, del señor ahí en Nicaragua y de otros ejemplos más. Pero en fin, la gran solución luego de semejante raspa que les dio la ministra fue la siguiente, cortesía de Ecuavisa. ¿Quieren ustedes ver ahora cómo se dan cuenta lo que en este programa veníamos hablando cerca de un año? Y en otro programa más de Asoma Visión, cortesía de Ecuavisa, la gran solución que ahora piensan reversar, algo que es verdaderamente cuesta arriba, Yasuní. Ante la falta de dinero para enfrentar el déficit fiscal y la crisis de inseguridad, las miradas apuntan a mantener la explotación del petróleo en el Yasuní ITT. En 2023, Ecuador votó para mantener el crudo de ese bloque bajo tierra. En agosto se cumple el año para desmontar los campamentos y cerrar los pozos que representan 1.200 millones de dólares anuales al presupuesto general del Estado. En el Partido Social Cristiano plantean una nueva consulta para mantener la explotación. Pero si nosotros logramos que esos recursos sean invertidos exclusivamente para seguridad, educación y salud, ya tendría sentido. Entonces yo creo que esa es una de las preguntas que sin lugar a dudas se puede incluir. El gobierno requiere 1.100 millones de dólares para mantener operativas las fuerzas del orden e implementar sistemas de inteligencia. En la Revolución Ciudadana analizan la propuesta de mantener la explotación del crudo en el Yasuní ITT al menos un año más. Esa es una alternativa que la vamos a analizar el día de hoy. Nosotros no podemos dar declaraciones si no tenemos un sustento técnico y jurídico que pueda avalar la propuesta que podamos hacer. En ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, aún no se discute esta posibilidad. Abogados constitucionalistas indican que solo hay un camino para continuar con la extracción del crudo en el Parque Nacional Yasuní. Si es que lo que se pretende es
modificar el alcance de la consulta popular del 2023 respecto del Yasuní, o lo que se pretende es dejarla insubsistente, debe ser el camino una nueva consulta popular. Los políticos coinciden que esta medida podría reemplazar el alza del IVA del 12 al 15% que propuso el gobierno para financiar su plan de seguridad. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahí están los políticos tratando de componer lo que en su momento no quisieron hablar claro. Pero la culpa no es solo de ellos. La culpa es de todos. El 54% que votó para que el Yasuní, el petróleo del Yasuní se quede en tierra, son también co-culpables y corresponsables de que 1.200 millones de dólares que hoy son urgentes para poder detener la violencia y la guerra de los narcos aquí en el Ecuador. Queridos amigos, ese es el desastre. Ese es el Ecuador. Nuestro amigo el economista Melo nos ha acompañado. Y se queda un poquito más para cerrar el programa porque quiero presentar inmediatamente dos notas cortas. Una, ese es el Ecuador que queremos ver, Jesús Mera, y otra de Javier Neira, cortesía de El Universo por una parte y también de el propio Universo y también de la red social de Javier Neira. Veamos un Ecuador que quiere no dejarse vencer. Adelante, por favor. ¿Dónde está el ATM? 9 de enero pasaba por ahí en bicicleta y avancé, que yo vivo un poco más adelante, avancé desde la bicicleta y volví porque apoyar con la voluntad de Dios que siempre me da, y apoyar a las personas que estaban corchadas en ese tráfico. Y tuve buen tiempo, y tuve 1 hora y media trabajando. 1 hora y media dándole la vuelta en todas esas 4 lados. Sí me hacían caso, me hicieron caso bastante. Incluso una señora me daban la bendición de Dios. Cuídese, que Dios lo bendiga. Me decían, usted también, señorita. Y después yo tuve que irme porque ya los carros ya comenzaron a venir contravía de la Francisco Orellana, que va de aquí para allá, para la Alborada. Ya vinieron contravía de ahí para acá. Dije, ya, pues no me hicieron caso. Ya sabe que ya no puedo más con ustedes. Rulay es la canción número 1 de Spotify Ecuador. Yo tengo un plan para que le demos la vuelta a eso. Yo soy Javier Neira, soy un artista ecuatoriano y soy un enamorado de nuestro país y por eso le escribí esta canción. Si pudiera elegir, vuelvo a nacer en Ecuador. Ay, ay, ay. Yo pienso que la música tiene mucho poder y sería hermoso ver una canción ecuatoriana y que hable sobre Ecuador en el número 1 de ese top. No es mucho lo que se gana en Spotify. Yo les doy mi palabra de que si escuchamos la canción, si la compartimos en Spotify, si hacemos que la canción llegue a ese número 1, yo les doy mi palabra de que voy a donar todo lo que haga esa canción, sea mucho, sea poco, sea lo que sea, a familias que lo necesiten acá en Ecuador o a personas a los que estos personajes hayan hecho daño. Pues sería increíblemente chévere a poder llegar a mucha más gente con un chévere mensaje, porque Ecuador no es delincuencia, no es Rulay, no es cosas tontas y feas. Ecuador es un país hermoso y para mí es el mejor país del mundo, así que yo creo que podemos hacer mucho más compartiendo cosas buenas y positivas. Así que usen el audio, compartan la canción, compartan este video con todo el mundo para ver si así podemos llegar a más gente y vamos a ir viendo cómo hacemos esto de la donación para que salga todo bien. Espectacular, este es el Ecuador, ese hombre que dirige el tránsito y ayuda en medio del caos de ese 9 de enero de 2024. Este cantante ecuatoriano que dice, no, la música narco fuera de aquí, fuera la música que quiere meter la mentalidad podrida del delito, de la narcocultura, fuera del Ecuador, a poner lo que construye. Esa es la patria que queremos, economista Melo. Tenemos que despedirnos, despídanos con un aprecio. Ha sido un gusto participar aquí nuevamente y apoyemos a los militares, a la policía, pero los militares ni la policía no se llenan con un helado ni con un plato de arroz que se les regale y que se ve tan hermoso. El Estado tiene que encargarse de sostener esta guerra. Y para eso necesitamos recursos. Así la verdad es. nos hace libres. Este Ecuador pertenece a nuestro Señor Jesucristo, al Dios que lo hizo hermoso. Así que vamos adelante a trabajar, a ajustarnos, sí, a trabajar. Dios verá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Hasta la próxima emisión de su programa. Gracias por su sintonía.